Mi nombre es Sandra Guzmán, soy egresada de la licenciatura en Artes Escénicas. Fui estudiante de la primera generación de esta licenciatura, tengo 29 años y soy de la ciudad de Guanajuato. Mi experiencia laboral ha estado enfocada principalmente en el área de la producción escénica y producción audiovisual. Tengo aproximadamente 5 años colaborando en la Universidad de Guanajuato en diferentes áreas. Y bueno, a la par de ese trabajo también he estado realizando algunas actividades teatrales. Mm, Creo que parte de mi trabajo o de la experiencia que empecé a generar fue desde la carrera. Teníamos una clase que era didáctica escénica y la daba la maestra Rita Gutiérrez, y ella me invitó a mí junto a otro compañero pues a tener la oportunidad de dar clases en la escuela que ella dirigía en ese entonces, que es la escuela Jean Piaget. Fue muy interesante porque pudimos poner en práctica los conocimientos que estábamos obteniendo de las clases, pero también nos dio la oportunidad de explorar, de investigar y también de, pues, ¿por qué no decirlo, no? Empezar a ganar los primeros pesos con una actividad que estaba totalmente relacionada con lo que estábamos estudiando. A la par de ello, una de las cosas que yo me propuse durante mi época estudiantil fue que todas las actividades que realizaba como, como parte de las materias, procuraba seguirlas trabajando, seguirlas desarrollando para posteriormente mandarlas a algunas convocatorias o vender algunas funciones, y eso me permitió también en gran medida empezar a darme cuenta cuáles eran los puntos que eran déficits, y que eran importantes empezar a abordar y también, por qué no decirlo, señalarlos para que fueran parte de nuestra formación. Yo creo que en el tiempo en el que a mí me tocó ser estudiante en la licenciatura, de lo cual estoy totalmente agradecida porque tuve a grandes maestros, creo que una de las cosas que yo me di cuenta fue que justamente la parte de la producción era un área que no estaba tan desarrollada. Durante el tiempo que recién egresé también me invita la casa productora Mapa Producciones a colaborar con ellos. En esa ocasión, bueno, colaboré en varios proyectos, pero para iniciar me contratan como asistente de producción para el informe del gobernador, el licenciado Miguel Márquez Márquez. A la par de todos estos trabajos estuve haciendo una dirección de casting, que de hecho, bueno, lo que hice fue invitar a gran parte de los compañeros de la licenciatura, eh, y bueno, ahí encontré otra área de oportunidad porque gran parte del trabajo que realizaba lo estaba haciendo mediante las redes sociales, lo cual me abrió una ventana de oportunidades, y fue pues realmente muy interesante empezar a darme cuenta que teníamos ciertas herramientas que era importante que empezáramos a usar. Como actriz, tuve la oportunidad de tener presencia en las ediciones 39, 42, 43 y 44 del Festival Internacional Cervantino, y también tener pues la posibilidad de dar funciones en municipios del estado de Guanajuato, en estados del país, en presencia de algunos festivales nacionales e internacionales. Y bueno, este fue el trabajo que estuve realizando como actriz. Mm, Previo a que saliera de la carrera, empecé a colaborar en televisión de la Universidad de Guanajuato, primero como conductora de un informativo. Posteriormente se fueron abriendo otros proyectos de divulgación científica, de divulgación de la cultura, y finalmente se dio la oportunidad de que pudiéramos proponer un proyecto audiovisual, un programa de televisión. En mi caso propuse un programa llamado Eufonía, y bueno, el programa fue aprobado, y esto también me abrió la oportunidad de empezar a generar productos audiovisuales televisivos
para televisión de la Universidad de Guanajuato y de ahí empecé a desarrollar productos especialmente con relación a la cultura. Realizamos el programa Tras la Figura, en el cual, pues bueno, nuevamente recurrí a mi licenciatura, empecé a entrevistar a algunos de los maestros que me dieron clase y que yo consideraba, y bueno, no nada más yo, mucha gente, que son artífices de la cultura en el estado de Guanajuato, que son personajes que han aportado pues han hecho grandes aportaciones desde la docencia hasta, hasta la ejecución de danza y de teatro. Bueno, se empezaron a dar algunas oportunidades y de pronto llega un proyecto llamado Símbolos Universitarios en el que teníamos que realizar un documental institucional de la Universidad de Guanajuato. En esa ocasión recuerdo que era sobre la Biblioteca Armando Olivares y dentro del proceso de producción, porque estaba produciendo el documental, yo me pude dar cuenta que hacía falta mucho material histórico, mucho material de apoyo en imagen y entonces empecé un trabajo de investigación. Tengo que aceptar que para realizar este trabajo de investigación me sirvió mucho las clases de titulación que nos dieron en la licenciatura. De pronto, cuando a veces nos dan las clases, no entendemos muy bien en qué momento lo vamos a enfocar o en qué momento vamos a utilizar esas herramientas que nos están proporcionando. Y en ese momento fue justo y necesario todos esos aprendizajes para poder determinar cuál era mi vía de acción, delimitar el proyecto, etcétera. Yo tengo que comentar algo que a mí me resulta muy importante. Durante el proceso de todos estos proyectos, yo tuve la oportunidad de conocer a personas que realizan actividades no nada más de teatro y no nada más de las artes escénicas, personas que se dedican a curar libros, personas que se dedican a coleccionar instrumentos de todo el mundo. Y eso me dio la oportunidad de empezar a ampliar mi panorama sobre el arte en Guanajuato, pero sobre todo sobre mi proyecto artístico, que creo que también es importante mencionar, ¿no? Empecé a determinar de realmente qué era lo que yo quería con respecto al teatro. Y bueno, ahora llego a otro punto. Tuve la oportunidad de colaborar con el director Luis Martín Solís en varios proyectos en varias ediciones del Festival Internacional Cervantino con un proyecto muy interesante llamado Proyecto Ruelas. En él se propuso trabajar con personas de la tercera edad. Se trabajó con el gerontológico de la Presa y el gerontológico de las Teresas. Sin duda yo creo que fue una de las experiencias teatrales que más han aportado a mi profesión, pero también a mi vida. Gracias a este proyecto yo pude darme cuenta que lo que yo quería hacer con respecto al arte escénico estaba totalmente ligado con una cuestión social y pues la verdad también tuve la oportunidad de aprender de un gran director, de personas que estaban a su alrededor, profesionales, que bueno, son personas que siempre tuvieron la apertura y la disposición de compartirse. Y entonces encontré algo también muy importante, porque de pronto cuando uno está en su propio camino, en su propio proyecto, olvida que tenemos muchas personas alrededor y que es importante nutrirnos de todas ellas. No nada más de aprender técnicas y de aprender que nos pasen tips, sino también de ser testigos de cómo estas personas han hecho del teatro o del arte una forma de vida. También, bueno, durante mi época de estudiante, estoy hablando un poco de antes y después, porque en realidad así lo veo en este momento. Creo que cuando tuve la oportunidad de tener algunas clases o de trabajar en algunos proyectos, muchas veces no tenía mucha claridad de eso, a dónde me llevaba, pero más adelante en el camino empezaba a encontrarme con experiencias que complementaban
una experiencia anterior, entonces se cerraba un ciclo de aprendizaje. Y bueno, comentarles también, durante mi época de estudiante, una de las actividades que también me aportaron muchísimo fue haber participado en un verano de investigación. En este verano de investigación, mi trabajo era conceptualización de las personas con discapacidad y custodia total como un público emergente. En esa ocasión el tutor fue el maestro David y él lo que hizo para aportar al proyecto, aparte de muchas otras cosas más, fue pues a generar un grupo de trabajo. Se invitaron a estudiantes de otras universidades. Estuvimos trabajando con ellas. Creo que el tiempo que era del verano de investigación fue realmente muy corto. Sin embargo, en esos días obtuvimos muchísima información y eso me ayudó mucho a darme cuenta que las cosas no se hacen en 3 días. Son parte de un proceso, son parte de un camino que muchas veces no tenemos mucha claridad de cuándo va a terminar o en qué momento nos vamos a encontrar un hallazgo. Y bueno, eso fue lo que a mí me pasó. Yo me di cuenta que ese era mi proyecto con respecto al teatro, y empecé a trabajarlo, empecé a desarrollar algunas actividades y bueno, regresando un poco a la parte audiovisual, eh, previo a ser egresada de la Universidad de Guanajuato, se me dio la oportunidad de colaborar como becaria en televisión de la Universidad de Guanajuato. Se dio todo este proceso en el que se me permitió ir aprendiendo, pero sobre todo ir aportando, porque cuando estamos estudiando, a mí me pasó en lo personal, cuando estudiaba artes escénicas, yo decía, en algunos momentos dudaba y decía, es que, ¿y si no hay trabajo de actriz? O si no hay trabajo de directora o de asistente, o si no encuentro trabajo, ¿qué voy a hacer, no? Y de pronto me di cuenta que gran parte del aprendizaje en la licenciatura lo pude utilizar en otras actividades. En este caso fue la producción audiovisual, y para mí un proceso muy enriquecedor, y un proceso que realmente disfruté mucho y disfruto todavía hacer, es hacer esta traducción de lo que aprendemos en la licenciatura a, a otros escenarios. Voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo mucho las clases de montaje, y durante estas clases una de las cosas que constantemente me preguntaba era cómo se determina qué música voy a utilizar, qué iluminación, qué elementos. O sea, creo que en los textos teatrales tenemos mucha claridad sobre el texto que se dice y la acción que realiza el actor sobre la escena, ¿no? Pero con respecto al montaje, de pronto a mí me quedaban muchas dudas, y yo veía que habían profesores como David Eudave o Israel Araujo que generaban montajes que a mí me gustaban muchísimo, pero yo decía, ¿de qué manera puedo encontrar yo esa, pues esa fórmula para, para saber que, que, mm, de qué manera puedo enriquecer mi propio trabajo en la escena? Entonces, en estos trabajos de montaje me dediqué especialmente a observar, a ir mucho a la biblioteca, a leer sobre montaje, a investigar mucho sobre montaje. Todo lo que encontraba de montaje lo leía. Y no nada más montaje de teatral, también montaje cinematográfico. Y al momento de que empiezo mi trabajo en la producción audiovisual y en la realización audiovisual, me doy cuenta que muchas cosas eran muy similares, y que lo único que se tenía que hacer era un trabajo de traducción, y eso me permitió poder hacer un trabajo de montaje audiovisual que sin duda enriqueció mis propuestas, y que me permitía siempre salir a flote en cada uno de los proyectos. Después de estar en el área de televisión, y derivado de esta investigación que hice para este documental en la Biblioteca Armando Olivares, se me da la oportunidad de colaborar en un área de contenidos también de la Universidad de Guanajuato, de realización de contenidos audiovisuales. Ahí pude poner en práctica todo el aprendizaje sobre guionismo,
sobre, pues sobre toda la parte teórica que a veces se nos presenta en la escuela y decimos, pues es que yo no voy a ser dramaturga, pero en realidad en algún momento de nuestras vidas uno va constantemente haciendo una traducción de todo el aprendizaje hacia otros escenarios. Y bueno, en realidad en esta área duré muy poco, pero una de las cosas que yo me siento muy orgullosa es que durante mi estadía ahí propuse un proyecto de digitalización del archivo histórico audiovisual de la Universidad de Guanajuato, el cual comencé y fue un trabajo realmente muy grato. Me dio la oportunidad de aprender muchísimo sobre la historia de nuestra casa de estudios, sobre la historia del arte en Guanajuato, porque me encontré, no sé, con videos del maestro Enrique Ruelas dando ensayo en San Roque, cosas de ese estilo, ¿no? Entrevistas a grandes personajes de la cultura del estado de Guanajuato. Y entonces me dio también un panorama sobre no hay, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo que descubrir. Sin embargo, o sea, me refiero, no hay nada nuevo que descubrir sobre el teatro, ¿no? Dicen que ya todo está dicho. Pero yo me di cuenta que sí había mucho que descubrir sobre mí en el teatro y sobre el teatro en mí. Y eso me permitió no agobiarme, no entrar en una situación de sentirme mal porque algún compañero hacía una obra o porque alguien estaba haciendo una gira y a lo mejor yo estaba aquí en Guanajuato, ¿no? Porque de pronto yo escuchaba mucho eso de algunos compañeros e incluso yo lo llegué a sentir también en algunos momentos, que yo decía, es que no estoy haciendo nada de teatro. Y después me sentaba y decía, a ver, estoy haciendo muchísimo de lo que el teatro me ha enseñado, gracias a todo lo que aprendí por el teatro. Y, y pues bueno, se me da la oportunidad de coordinar Radio Universidad de Guanajuato durante esta época eh, que fue hace realmente muy poco. Me di cuenta que era importante ante todo ser muy propositivo, ante todo siempre, si uno quiere cambiar eh, algo, tienes que conocer el pasado de las cosas. Y bueno, durante esta época pudimos realizar 17 nuevas producciones radiofónicas, hicimos cadenas nacionales, programas en vivo, eh, pude trabajar ya más desde la parte de coordinación, ya no realizaba tanta producción, sin embargo también influía mucho en la realización de algunas de las actividades. Hice toda la gestión para el Festival Internacional Cervantino, hicimos una cobertura total, 51 producciones de conciertos en vivo, desde 13 sedes totalmente distintas de la ciudad de Guanajuato. Y bueno, actualmente estoy coordinando una revista estudiantil también en la Universidad de Guanajuato y también gracias a los aprendizajes que pude obtener en la licenciatura de Artes Escénicas fue que pude sacar a flote este proyecto, lo estoy sacando todavía y creo que una de las cosas que han pasado mucho en mi vida profesional es que se me han presentado proyectos y oportunidades que jamás imaginé que se me iban a presentar. Yo de pronto pensaba, veía a compañeros de la universidad que tenían muy claro sobre qué tipo de teatro querían hacer o qué querían hacer con respecto a su proyecto personal. Había compañeros que era muy claro que querían hacer cine, había compañeros que les interesaba más, por ejemplo, la dramaturgia, había compañeros que les interesaba más la danza, otros más el teatro, pero incluso no nada más era danza y teatro, ¿no? Era cosas mucho más específicas, ¿no? Teníamos a nuestra querida Ivana, que sabíamos desde un principio que ella era una fiel amante del cabaret e incluso eso tampoco le impidió hacer muchísimas otras cosas más. En mi caso, eh, de pronto me empecé a encontrar con proyectos que no tenía pensado, pero que de igual manera eran la oportunidad de poder incursionar
y sobre todo que yo creo que muchas veces cuando pensamos en algo en específico nos limitamos a todas las posibilidades que se nos pueden brindar y que se nos pueden dar. En mi trabajo, digamos que a la par de este trabajo que estuve haciendo en la Universidad de Guanajuato, estuve realizando producción y gestión de eventos artísticos, de espectáculos. Y bueno, durante este proyecto, aparte de realizar algunas giras, de realizar algunas presentaciones de grupos artísticos, no necesariamente míos, o sea, eran grupos musicales, grupos de danza, de teatro, pues también pude colaborar en la realización de las jornadas culturales. En estas jornadas culturales colaboré en la realización de la programación, hice la propuesta de toda la programación de las jornadas, y bueno, eh, creo que fue un trabajo que convenció y que bueno, que se me dio la oportunidad de que pudiera invitar a artistas locales, artistas con los que estudié, artistas con los que de alguna manera yo también me desarrollé en el ámbito profesional, en el ámbito de las artes. Y bueno, en estas jornadas culturales hice producción, hice apoyo en la producción, en la realización, bueno, hicimos un poco de todo. Para finalizar este video, lo que yo quiero decirles es que muchas veces cosas que se nos presentan durante durante nuestro paso en la universidad no las entendemos y está bien. Más adelante se nos presentan otras experiencias que complementan esas experiencias pasadas y nos permiten de alguna manera empezar a generar, no tanto voy a decir que un aprendizaje concreto, muchas veces nos empiezan abrir la brecha para que sigamos explorando y sigamos aprendiendo y sobre todo que no nos cerremos a una sola cosa. Yo, una cosa que sí quiero comentar durante mi estadía en artes escénicas, creo que sí hubo mucho tiempo perdido, faltaba más creérnosla, pero no en el sentido de decir, ay, soy actriz o soy bailarín o soy... No, creérnosla que tenemos que trabajar duro, creérnosla que es importante en este momento eh, poder abrir eso que somos, indagar, conocernos y de esa manera poder generar un trabajo que sea real, que tenga un sentido de verdad. Yo estoy muy agradecida con mis maestros, con todos, de todos aprendí muchísimas cosas, de algunos más que de otros. Sin embargo, el día de hoy no hay un solo maestro del que no pueda decir que aprendí algo, del que no esté agradecida por los conocimientos que nos pudieron proporcionar. También ahora soy muy consciente de muchas cosas en las que fallé tal vez. Sin embargo, también soy muy consciente que gracias a la manera en la que hice las cosas, el día de hoy estoy parada donde estoy. No lo digo en un sentido de superioridad, sino de aceptar quién soy, de respetarlo y de seguirme apoyando al 100% para seguir este camino y ver qué más me tiene preparado el destino. Con respecto al teatro, tuve un apartado que no comenté, pero que es muy importante para mí decirlo. Durante mi época estudiantil, creo que gran parte de lo que me impulsó también y de lo que me dio la oportunidad de abrirme otros caminos fue poder trabajar con Israel Araujo, el maestro Israel Araujo. En algunas ocasiones fui asistente de dirección y de producción y tengo que decir que la producción en realidad la conocí por él, porque me incentivó a explorarlo y pues a empezar a darme cuenta si
si realmente era algo que me podía gustar, y en definitiva acabó gustándome. Con él tuve la oportunidad de realizar 2 giras artísticas, la primera fue a Argentina y la segunda en Colombia, además de trabajar en algunas funciones en diferentes estados de México y bueno, también muchos municipios de aquí del estado de Guanajuato. De pronto cuando se nos dan estas oportunidades de colaborar en algunos proyectos y somos estudiantes, creemos que está mal que no se nos pague o que está mal que no se nos remunere. Yo, para ser muy honesta, muchos de los trabajos que les he comentado y que los tomo como mi experiencia laboral, en algunos de ellos no se me pagó ni un peso, pero obtuve muchísimo más en experiencia, en currículum, que es algo muchísimo, muy importante que realicemos. Y pues bueno, claro que voy a volver a hacer teatro, claro que no me cierro la posibilidad de volver a actuar, de volver a colaborar en un montaje escénico, pero en este momento también soy muy consciente y muy respetuosa del proyecto y del proceso en el que estoy. Y eso de alguna manera es lo que me ha permitido, creo yo, poder enfocarme en estos proyectos y poder incursionar en estas otras áreas, en estas otras áreas de lo audiovisual, ¿no? Y en este caso, bueno, esta revista estudiantil que también es un proyecto maravilloso y que sin duda me está dando la oportunidad de volver a hacer estas traducciones que les comentaba, hacer estas traducciones de los conocimientos, de los conocimientos que pude obtener durante mi estadía como estudiante de la universidad y bueno, ahora ponerlos en práctica en otros panoramas. Pues me despido y pues cualquier cosa, pues yo lo único que les puedo compartir es que es importante tener calma, respetar quién es uno mismo y sobre todo no compararse con los demás. Eso creo que es muy importante señalarlo porque los caminos de cada persona son totalmente distintos y creo que parte de este proyecto y de este proceso que a mí me ha permitido tener la tranquilidad que el día de hoy tengo es poder respetar lo que, lo que se me ha presentado, las oportunidades que se me han dado y sobre todo poder, poder ser valiente también y poder incursionar en cosas nuevas. El hecho de que estudiemos teatro o danza no nos limita a solamente hacer teatro y danza. Claro que es lo que nos apasiona, claro que es hacia donde siempre vamos a tirar la flecha, pero si encontramos cosas nuevas en el camino que no habíamos pensado, está bien tomarlas, está bien explorarlas y también está bien apasionarse por 1000 cosas más.